La noche que Mia sacó a un hombre moribundo de un carruaje que se hundía, se suponía que debía robarle. Había estado siguiendo el convoy real durante 3 millas, esperando el momento perfecto, el tramo vulnerable de la carretera donde el bosque se acercaba y los guardias cabalgaban con pereza. Pero en su lugar, lo que encontró fue el caos, el crujido de la madera astillándose, caballos gritando y un carruaje dorado hundiéndose de lado en el barranco. Mía debería haber corrido, debería haberse fundido entre los árboles y dejar que el río reclamara a cualquier señor o dama que viajara dentro. La gente rica tenía a otra gente rica para salvarlos. Ella tenía una aldea hambrienta que dependía de las monedas que planeaba robar. Y relacionarse con la nobleza era una sentencia de muerte para alguien como ella. Pero entonces vio su rostro a través de la ventana rota. Solo un vistazo. Su cabeza estaba apoyada en el asiento. La sangre brotaba de su sien y sus rasgos estaban flácidos por la inconsciencia. Nada que debiera haber importado. Pero su loba no estaba de acuerdo. Se alzó en su pecho como una marea, repentina e irresistible. Fijó todos sus sentidos en el extraño que se ahogaba abajo. Ese era él. Sus pies se movían antes de que su cerebro pudiera reaccionar. El agua estaba helada, un shock de frío, y la corriente era feroz. Mía se zambulló, abrió la puerta del carruaje a la fuerza contra la presión, y lo encontró inconsciente, sangrando, y con un cuerpo que parecía no haberse perdido ni una comida en su vida privilegiada. 200 libras de músculo que su loba insistía en que debía arrastrar a un lugar seguro. Le pasó los brazos por debajo y tiró. Sus músculos gritaban y sus pulmones ardían hasta que salieron a la superficie. Lo arrastró hasta la orilla fangosa y se derrumbó a su lado, con el pecho agitado. De cerca estaba peor. La herida en su sien era profunda. Sin embargo, su respiración era superficial. Sus labios tenían un borde azulado. Luego sintió su olor, pino invernal y humo, y algo que la hizo querer presionar su cara contra su garganta y respirar. Mía retrocedió bruscamente, con el corazón desbocado. «Detente. Está medio muerto, y tú no eres una romántica». Entonces sus ojos se abrieron apenas un poco. Oro ambarino a través de pestañas oscuras, desenfocados y velados por el dolor. Encontraron los de ella y se abrieron de par en par, como si estuviera viendo algo imposible. «Tú», carraspeó él, con la voz destrozada. Levantó la mano temblando como si fuera a tocarle la cara. «Lo sé». Nunca terminó la frase. Sus ojos se pusieron en blanco y volvió a quedar inerte. Detrás de ella, voces, antorchas moviéndose entre los árboles. La Guardia Real finalmente los alcanzaba. El estómago de Mía se hundió hasta el suelo. La insignia en su abrigo, el hilo de oro, la forma en que los guardias gritaban, «Su Majestad», con voces llenas de pánico. Y sin embargo, acababa de salvar al rey Thor Ashfeld, el hombre cuyos soldados habían quemado los graneros de su aldea el invierno pasado cuando no pudieron pagar sus impuestos. El hombre cuyas leyes castigaban con la muerte el robo que ella había planeado para esa noche. La jugada inteligente era obvia. Correr. Desaparecer en el bosque antes de que sus guardias la encontraran empapada junto a su rey inconsciente. Pero la loba de Mía seguía obsesionada con él. En el subir y bajar de su pecho, en la sangre que apelmazaba su cabello oscuro, en el temblor que recorrió su mano cuando intentó alcanzar su rostro. Las antorchas estaban más cerca ahora. 30 segundos, tal vez menos. Mía maldijo, con voz feroz y baja. Luego corrió. El bosque se la tragó por completo. Mía se abrió paso entre la maleza que rasgaba su ropa mojada. Sus botas chapoteaban con agua del río. Sus pulmones ardían mientras se distanciaba de la escena que nunca debería haber presenciado. No redujo la velocidad hasta que las voces se desvanecieron, y el único sonido era su respiración agitada y el coro nocturno de los insectos. Entonces se derrumbó contra un roble cubierto de musgo. Presionó la frente contra la corteza áspera, tratando de calmar el caos que se desataba en su pecho. Su loba estaba prácticamente aullando. «Vuelve. Nos necesita. Protégelo». «Él tiene todo un ejército para protegerlo», murmuró Mía en la oscuridad. «Hemos terminado».
Pero incluso mientras lo decía, sus manos temblaban. No por el frío o el agotamiento, aunque ambos la atenazaban, sino por el recuerdo de sus ojos ambarinos encontrándolos de ella. Mia se apartó del árbol y comenzó a moverse de nuevo, esta vez con un propósito, hacia el noreste, hacia el campamento oculto donde Finn estaría esperando, probablemente despertándose con tos cada hora, como lo había hecho durante el último mes, hacia la realidad de un hermano de 12 años que dependía de ella para mantenerse con vida. Había fracasado esa noche, sin monedas, sin suministros, sin comida para las familias de Grey Hollow, quienes ya estaban racionando lo poco que les quedaba. Solo ropa mojada y el olor de un rey pegado a su piel, imposible de lavar. El campamento estaba oscuro cuando llegó, solo las brasas moribundas del fuego que había dejado ardiendo. El cobertizo que había construido con ramas caídas y lona parecía aún más triste de lo habitual, hundido por el peso de la lluvia de la noche anterior. Dentro, Finn estaba acurrucado bajo la manta que compartían, su respiración húmeda y dificultosa. Mia se arrodilló a su lado, le puso la mano en la frente, todavía febril. Su tos había empeorado. Mientras que otros niños de su edad en Grey Hollow ya estaban cambiando, corriendo con la manada en las noches de luna llena, Finn parecía solo empeorar. Sus ojos se abrieron, enfocándola con dificultad. «Estás empapada. Me caí al río. Técnicamente no era una mentira. ¿Conseguiste las monedas?» Su voz era débil, esperanzada. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. «Esta noche no, pero lo intentaré de nuevo mañana. Mia». La mano de Finn encontró la de ella, sus dedos fríos y demasiado delgados. «No tienes que seguir haciendo esto. Quizás deberíamos simplemente...» «No», ella le apretó la mano. «¿Has visto tus brazos últimamente? Eres básicamente enorme. Probablemente el chico más fuerte de las tierras salvajes de Thorn». Finn se miró los brazos delgados, luego volvió a mirarla a ella. «Eres una pésima mentirosa. Entonces es una suerte que sea una excelente ladrona». Le ajustó la manta alrededor. «Duerme. Yo vigilaré». Pero el sueño no llegó para Mia. Se sentó junto al fuego moribundo, intentando quitarse el olor del rey de la piel con agua fría, y fracasando estrepitosamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía un oro ambarino mirándola. Cuando el amanecer rompió gris y frío entre los árboles, Mia había decidido que tenía que abandonar las tierras salvajes de Thorn, llevar a Finn a algún lugar lejos de allí, a algún lugar donde los rastreadores del rey no encontraran a la mujer que lo había sacado del río, a algún lugar seguro. El plan duró exactamente 3 horas. Ese fue el tiempo que tardó la fiebre de Finn en subir tanto que empezó a temblar. Su piel ardía bajo las manos de Mia. Su respiración se convirtió en horribles estertores húmedos que la asustaron más que nada en años. Probó la medicina, probó compresas frías, probó todo lo que sabía. Nada funcionó. «Estoy bien». Finn jadeó entre toses. «Solo necesito dormir. Necesitas un sanador». Mia ya se le estaba moviendo, metiendo sus escasos suministros en una mochila. «Grey Hollow está demasiado lejos. Hay un pueblo fronterizo a 1 hora al sur. Tendrán un boticario. Mia, no podemos pagarlo. Ya lo resolveré». Le ayudó a sentarse, le envolvió la capa alrededor de sus hombros temblorosos. «¿Puedes caminar?» Finn lo intentó. Dio 3 pasos antes de que sus piernas se doblaran. Mia lo atrapó, con el corazón en la garganta. Era tan ligero. ¿Cuándo se había vuelto tan ligero? Lo llevó a través del bosque, siguiendo senderos de ciervos y su propio instinto desesperado hacia el pueblo fronterizo de Millrest. Finn entraba y salía de la conciencia en sus brazos, murmurando sobre lobos y cambios, y lamentando ser una carga. «No eres una carga», le dijo Mia con fiereza, aunque probablemente no podía oírla. Millcrest apareció a la vista justo cuando los brazos de Mia estaban a punto de ceder. Estaba construido en torno al comercio de madera, el tipo de lugar donde no se interrogaba demasiado a los extraños siempre que tuvieran monedas. El boticario estaba cerca del centro del pueblo, marcado por manojos de hierbas secas que colgaban en la ventana. Mia entró por la puerta, con Finn pesado en sus brazos. Una mujer mayor con ojos agudos y manos suaves
Les echó un vistazo y señaló un catre en la parte de atrás. Fiebre pulmonar, dijo la mujer después de examinar a Finn con expresión grave. ¿Cuánto tiempo lleva tan enfermo? Semanas. Le he estado dando corteza de sauce y flor de saúco, pero eso es para toses comunes. Esto es más profundo. Necesita un elixir, compresas y al menos una semana de descanso en un lugar cálido y seco. Empezó a sacar frascos de sus estantes. Te advierto, es caro. ¿Qué tan caro? El número que la mujer citó hizo que a Mia se le cayera el estómago, más de lo que ganaría en un mes de robos exitosos. Puedo pagarlo con trabajo, dijo Mia desesperadamente. Puedo hacerlo. Lo necesita hoy. Ahora, de hecho, si queremos evitar un daño permanente. Su voz era amable pero firme. ¿Tienes algo para intercambiar? ¿Reliquias familiares? ¿Armas? Mia no tenía nada. Había empeñado el collar de su madre hacía meses por comida. Sus cuchillos eran demasiado esenciales para la supervivencia como para intercambiarlos. Tenía ropa mojada, un hermano moribundo y absolutamente ninguna opción. Encontraré una solución, se oyó decir. Por favor, solo dele algo para la fiebre mientras yo... Los ojos de la boticaria se dirigieron hacia la ventana y su expresión cambió. Debería salir por la puerta de atrás. ¿Qué pasa ahora? La guardia del rey acaba de llegar al pueblo. La sangre de Mia se heló. A través de la ventana delantera podía verlos. Una docena de soldados con los colores reales, moviéndose con determinación por la calle. Y en el centro, todavía pálido pero erguido en la silla de montar, estaba el propio Thor. Lo reconocería en cualquier lugar, incluso a distancia, incluso con la cabeza vendada. Algo en ella respondió a su presencia como una brújula que encuentra el norte. Ahí está, cantó su loba. Lo encontramos. Tienes que irte, dijo la boticaria con urgencia. Oí que están buscando a alguien que estuvo en el accidente del carruaje. Una mujer. Mia miró a Finn, inconsciente en el catre, su respiración todavía terriblemente dificultosa. Miró la puerta trasera que significaba escapar y la ventana delantera donde el rey estaba desmontando, sus movimientos aún rígidos por el dolor. Tenía segundos para elegir. Huir, y Finn podría morir. Quedarse, y podría ser arrestada, ejecutada. Como mínimo, interrogada sobre cosas que no podía permitirse explicar. A través de la ventana, Thor hablaba con sus guardias, señalando diferentes edificios, organizando una búsqueda. Sus ojos recorrieron la calle, y por un momento que le paró el corazón, Mia podría haber jurado que encontraron la ventana del boticario, que la encontraron a ella. Su expresión cambió. Luego, uno de sus guardias señaló una calle lateral y Thor se dio la vuelta, pero no antes de que Mia viera la frustración tensar su mandíbula. La estaba buscando. Por favor, suplicó Mia a la boticaria, odiando cómo se le quebraba la voz. Por favor, ayude a mi hermano. Le traeré el dinero. Lo juro. La mujer la estudió durante un largo momento. Luego suspiró y comenzó a mezclar el elixir. Tienes 3 días. Después de eso, te denunciaré a la guardia del pueblo por robo de servicios. Mia se dirigió a la puerta trasera. Cada instinto le decía que corriera. Pero se detuvo, mirando a Finn una vez más. Si alguien pregunta... Hoy no he visto a ningún extraño, dijo la boticaria con firmeza. Ahora vete antes de que cambie de opinión. Mia se deslizó por la puerta trasera hacia un callejón estrecho que olía a verduras viejas y piedra mojada. Su mente corría a través de cálculos imposibles. 3 días para conseguir suficiente dinero para la medicina. 3 días para evitar las partidas de búsqueda del rey. El callejón daba a una calle lateral. Mia se subió la capucha, mantuvo la cabeza gacha y empezó a caminar. No a correr, porque correr llamaba la atención. Solo otra viajera moviéndose por el pueblo. Nada sospechoso. Nada. Deténgase. La voz era masculina, autoritaria, venía de detrás de ella. La mano de Mia fue instintivamente al cuchillo en su cinturón, pero se obligó a girar lentamente. El rey ha ordenado que todos se presenten para ser interrogados. Hubo un incidente en la carretera anoche. Acabo de llegar esta mañana, dijo Mia, manteniendo la voz ligera.
No sé nada de ningún incidente, entonces será una conversación corta. El guardia señaló hacia la plaza del pueblo. Por aquí. La mente de Mia corría a toda velocidad. Podía luchar, probablemente derribar a este guardia antes de que sacara su espada, pero eso significaría revelarse como una amenaza, atraer a más guardias, empeorar todo. O podía responder algunas preguntas básicas y esperar que Thor no la reconociera de su breve y febril encuentro junto al río. Excepto que ella sabía que lo haría. Su loba traidora ronroneaba ante la perspectiva. Sí. ¿Quieres verlo? ¿Necesita algo, señora? La mano del guardia se apretó en su espada. Necesito que venga conmigo. Antes de que Mia pudiera decidir entre la obediencia y la violencia, una conmoción estalló desde la dirección del boticario. Gritos, el sonido de algo rompiéndose. La cabeza del guardia se giró bruscamente. «Quédese aquí», ordenó, y luego salió corriendo hacia el ruido. Mia no esperó. Caminó rápidamente en la dirección opuesta, metiéndose en el primer pasaje estrecho que encontró. Su corazón martilleaba mientras navegaba por el laberinto de callejones, poniendo distancia entre ella y la plaza del pueblo. Había avanzado 3 manzanas cuando lo oyó. Cascos de caballo, no detrás de ella, sino delante, cortándole la ruta de escape. Thor apareció en la boca del callejón, montado en un caballo de guerra negro que lo hacía parecer aún más grande de lo que parecía, inconsciente junto al río. No llevaba armadura completa, solo cueros oscuros y esa venda alrededor de su sien, pero irradiaba autoridad como el calor de una forja. Sus ojos se encontraron y el mundo se redujo a esa conexión. El reconocimiento brilló en su rostro, no sorpresa, sino certeza, como si hubiera sabido exactamente dónde encontrarla. «Te he estado buscando», dijo Thor, y su voz sonaba destrozada y anhelante. Desmontó en un movimiento fluido, a pesar de sus heridas. La mano de Mia ya estaba en su cuchillo. «Déjame pasar, no hasta que hablemos». Dio un paso más cerca, y su loba prácticamente vibró de interés. «Me salvaste la vida anoche. Quiero saber por qué». Locura temporal. Cambió su peso, lista para huir. «Hemos terminado aquí. Ni siquiera estamos cerca de terminar». Otro paso, se movía como un depredador. Todo poder controlado y gracia peligrosa. «Ni siquiera sé tu nombre, y no vas a saberlo». Mia sacó su cuchillo, lo sostuvo bajo y listo. «Aléjate, su majestad». Los ojos de Thor siguieron la hoja, pero no buscó su propia arma. «No voy a hacerte daño. Tus soldados quemaron los graneros de mi aldea el invierno pasado. 50 personas murieron de hambre. Así que perdóname si no confío en tus promesas de no hacerme daño». Eso lo detuvo en seco. Su expresión cambió. La confusión dio paso a algo que parecía casi dolor. «¿Qué aldea?» «Grey Hollow». Llevábamos 3 semanas de retraso en los impuestos, y alguien decidió que la inanición era un castigo apropiado. La mandíbula de Thor se tensó. «Estuve en la frontera norte el invierno pasado. Alguien más se encargaba de la política interna. Estoy segura de que la gente que murió se consolará al saber que estabas ocupado en otro lugar mientras se congelaban y morían de hambre». Mia apenas podía mantener la furia fuera de su voz. «Ahora apártate de mi camino. Dime tu nombre primero». «¿Por qué?» «Para poder agradecértelo como es debido». La voz de Thor se suavizó y el cambio de tono hizo algo complicado en el pecho de Mia. «Arriesgaste tu vida por un extraño. Eso merece más que simplemente dejarte marchar. No quiero tus gracias». Pero la loba de Mia prácticamente ronroneaba dentro de ella. «Entonces, ¿qué quieres?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que Mia no podía permitirse examinar. ¿Qué quería ella? ¿Que Finn estuviera sano? ¿Que Grey Hollow tuviera comida? ¿Que los soldados del rey dejaran de aterrorizar a las aldeas de manadas salvajes? ¿Que esta atracción dolorosa en su pecho dejara de hacerle desear cosas imposibles? «Quiero que olvides que me viste», dijo finalmente. «Olvida el río. Olvida esta conversación y vuelve a tu castillo». «No puedo hacer eso». «¿Por qué no?». Thor dio otro paso más cerca, y esta vez Mia no retrocedió. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para oler el pino invernal y el humo, para sentir el calor que irradiaba su cuerpo en el aire fresco de la mañana.
Porque he estado soñando contigo, dijo en voz baja. Una mujer con ojos color avellana y un aroma a cobre, sacándome de aguas oscuras. Luego, anoche, abrí los ojos y estabas allí. A Mía se le cortó la respiración. Eso es imposible, ¿verdad? Su mano se levantó lentamente, sus dedos rozando su mejilla. Entonces explica por qué tocarte se siente como volver a casa. El contacto envió chispas por su columna vertebral. Su loba aulló de satisfacción, y por un momento de locura, Mía quiso apoyarse en su palma. Quiso acercarse más y ver si el resto de él se sentía tan bien como este simple toque. En lugar de eso, retrocedió bruscamente, con el corazón martilleando. Esta es una mala idea, probablemente la peor que he tenido. Pero Thor sonreía ahora, una sonrisa pequeña y torcida que transformó su rostro de severo a casi juvenil. Pero no me voy a ir, no hasta que entienda qué es esto entre nosotros. Eres un rey, soy una ladrona. Mía envainó su cuchillo, necesitando ambas manos para gesticular enfáticamente. No creo que necesites que te explique cómo acaba esto. Eres una ladrona. Thor levantó una ceja. ¿Eso es lo que estabas haciendo cuando mi carruaje cayó al río? El calor inundó las mejillas de Mía. Estaba buscando en tu bolsa de monedas, hierbas medicinales. El robo solo iba a ser un extra. Se cruzó de brazos a la defensiva. Antes de que Thor pudiera responder, unos pasos resonaron desde el otro extremo del callejón. Guardias moviéndose en formación, buscando. Ven conmigo, dijo él con urgencia. De vuelta a mi campamento. Podemos hablar como es debido. Puedo ayudarte. Necesito que me dejes ir. Pero incluso mientras lo decía, Mía pensó en Finn, en el boticario, en la medicina que no podía pagar, en el plazo de 3 días que se agotaba. Los guardias se acercaban. Thor parecía dividido, su mano extendida hacia ella como si quisiera agarrarla y no soltarla. Al menos dime tu nombre, dijo, por favor. Esa única palabra, áspera y sincera, quebró su resolución. Mía, se oyó decir. Mía, repitió él como si estuviera saboreando las sílabas. Soy Thor, sé quién eres. Dio un paso atrás, luego otro. Los guardias estaban quizás a 10 segundos de distancia. Adiós, Thor. Espera. Pero Mía ya estaba corriendo, usando todo su conocimiento sobre estos pueblos fronterizos para perderse en el laberinto de callejones y calles secundarias. Detrás de ella, oyó a Thor llamar su nombre una vez más, el sonido flotando en el aire de la mañana como una súplica. Su loba gimió en protesta. «Vuelve, nos ha llamado. Deberíamos sobrevivir», murmuró Mía, agachándose para pasar por un hueco entre edificios apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. «Eso es lo que deberíamos hacer». Mía regresó a la entrada trasera del boticario 1 hora después, moviéndose entre las sombras como un fantasma. El pueblo todavía estaba lleno de guardias, pero ahora estaban registrando las calles principales, interrogando a comerciantes y viajeros. La boticaria la esperaba, con expresión tensa. «Tu hermano está estable por ahora». El elixir le bajó la fiebre, el alivio inundó a Mía. «Gracias, te conseguiré el dinero. Lo juro. ¿Qué tal ahora mismo?» Los ojos de la mujer eran sabios. El propio rey pasó antes. Dejó esto. Le entregó a Mía una pequeña bolsa de cuero. Dentro, suficientes monedas de oro para pagar la medicina de Finn 5 veces. Mía miró el oro, su pecho haciendo algo complicado. ¿Por qué? Dijo que cualquiera lo suficientemente desesperado como para robar un convoy real probablemente lo necesitaba más que él. La sonrisa de la boticaria era fina. También dijo que si volvías, debería decirte que se aloja en la posada La Rosa y la Espina en la habitación 8. Era una trampa, tenía que serlo, excepto que su loba zumbaba de interés. Nos dio oro brillante. 2 horas después, mientras el sol se ponía y Finn dormía bajo el cuidado de la boticaria, Mía se encontró de pie fuera de la posada, mirando la ventana que debía ser la habitación 8. La luz parpadeaba detrás del cristal. Él estaba allí, esperando. Su loba estaba prácticamente bailando. «Ve a verlo. Tócalo. Solo vamos a devolver el oro sobrante», se dijo Mía con firmeza. «Eso es todo. Entrar y salir. Definitivamente sin tocar».
Subió las escaleras sin ser vista, encontró la habitación 8 al final del pasillo, y luego llamó antes de poder convencerse de no hacerlo. La puerta se abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando justo al otro lado. Thor estaba allí, en mangas de camisa y pantalones oscuros, su cabello ligeramente húmedo como si se hubiera bañado recientemente, con esa venda todavía alrededor de su sien. Parecía más joven sin los cueros formales, más humano. Su expresión cuando la vio fue de puro alivio. Mía, vine a devolver esto, le tendió la bolsa con el oro sobrante. Solo necesitaba lo suficiente para la medicina. El resto es tuyo. Thor no tomó la bolsa. Quédatelo. Úsalo para lo que necesites. No busco caridad. Menos mal que es el pago por salvarme la vida. Luego dio un paso atrás, señalando hacia la habitación. ¿Quieres entrar, por favor? Prometo que no voy a arrestarte. La loba de Mía ya la estaba empujando hacia adelante y su propia curiosidad estaba ganando a la cautela. Entonces entró, manteniéndose cerca de la puerta. No puedo quedarme mucho tiempo. No te retendré. Thor cerró la puerta, pero no con llave. Otro gesto de tranquilidad. Solo quiero hablar de Grey Hollow. Mia estudió su rostro, buscando engaño, pero solo encontró preocupación genuina. ¿De verdad no sabías lo que pasó allí? Estuve en la frontera norte todo el invierno. La guerra con la manada de Blackwater empeoraba, y no podía irme. La mandíbula de Thor se tensó. Dejé la política interna a mis consejeros. Claramente fue un error. Tus consejeros autorizaron quemar las reservas de alimentos cuando la gente no podía pagar los impuestos. Alguien lo hizo. Y voy a averiguar quién. La miró y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. ¿Me ayudarás? Mia se movió hacia la ventana, necesitando distancia. ¿Por qué querrías mi ayuda? Porque sabes lo que pasó en el terreno. Sabes qué aldeas fueron las más afectadas. La voz de Thor se suavizó. Y porque confío en ti, no me conoces. Sé que sacaste a un extraño de un carruaje que se ahogaba cuando podrías haberle robado y huido. Sé que te arriesgaste a que te atraparan para pagar una medicina. Hizo una pausa. ¿Para tu hermano? A Mia se le hizo un nudo en la garganta. No debería decírselo, pero algo en su expresión la hizo querer ser honesta. Finn tiene 12 años y ha estado enfermo durante mucho tiempo. Los ojos de Thor se suavizaron. Vuelve a la capital conmigo, tú y tu hermano. Tengo sanadores allí, los mejores del reino. Pueden tratarlo adecuadamente. Dio un paso más cerca. Y puedes ayudarme a encontrar quién autorizó esas órdenes. Asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. ¿Y qué sacas tú de esto?, preguntó ella en voz baja. La verdad sobre lo que está sucediendo en mi propio reino. Su voz se volvió áspera. Y más tiempo con la mujer que me salvó la vida. Su loba ronroneó ante el halago. Esta es una idea terrible, Mia se oyó decir. ¿Es eso un sí? La sonrisa de Thor era pequeña, esperanzada. Tengo condiciones, dijo finalmente. Finn viene conmigo. Recibe la mejor atención que tus sanadores puedan proporcionar. Y si te ayudo a investigar, concedes una restitución completa a Grey Hollow y a cualquier otra aldea que fuera afectada. De acuerdo con todo. Thor extendió la mano. ¿Socios? Mia miró su mano. Los callos que hablaban de trabajo con la espada, la forma en que se mantenía firme mientras esperaba su decisión. Socios temporales, corrigió. En el momento en que sus palmas se tocaron, esa corriente eléctrica la recorrió de nuevo. Los dedos de Thor se apretaron sobre los de ella. Sus pupilas se dilataron ligeramente, y ella supo que él también lo sentía. Esta atracción, este reconocimiento, esta sensación de que todo estaba bien, que no tenía ningún sentido lógico. Se quedaron así por un momento demasiado largo, con las manos entrelazadas, ambos respirando un poco más rápido de lo que la situación justificaba. Entonces Mia se apartó. Debería irme. Finn se preocupará si me voy por mucho tiempo. Mañana cabalgamos hacia la capital. Buenas noches, Mia. No se atrevió a responder, simplemente siguió caminando hacia la puerta, sus manos todavía hormigueando donde él las había sostenido, su loba cantando contenta en su pecho. El viaje a la capital duró 4 días.
Finn pasó la mayor parte durmiendo, acurrucado en la parte trasera del carro cubierto en el que Thor había insistido para su comodidad. Mia se sentó con él, una mano en su delgado hombro, observándolo respirar y tratando de no pensar en los 6 guardias que los escoltaban, o en el propio rey, que seguía encontrando excusas para ver cómo estaban. ¿Cómo está él?, preguntó Thor al segundo día, asomando la cabeza en el carro, con la preocupación grabada en sus rasgos. Mejor. El color de Finn había mejorado desde que empezó la medicina. Su respiración era menos dificultosa. La fiebre no ha vuelto. Bien. La mirada de Thor se detuvo en el rostro dormido de Finn. Tienes suerte de tenerte cuidándolo. Soy la única familia que le queda. A Mia se le hizo un nudo en la garganta ante la verdad. Nuestros padres murieron hace 5 años, en un incendio. Lo siento, y Thor lo sentía, su voz era suave. Yo también perdí a mis padres. A veces todavía los busco, esperando que estén allí. Antes de que Mia pudiera responder, Finn se movió. Sus ojos parpadearon abiertos con confusión somnolienta. Se dio cuenta de la presencia de Thor, con el tipo de terror instantáneo que hizo que los instintos protectores de Mia se encendieran. Está bien, dijo ella rápidamente, apretando el hombro de Finn. Este es el rey Thor. Nos está ayudando. Los ojos de Finn se abrieron de par en par. El rey. Intentó sentarse, casi se golpea la cabeza con el techo bajo del carro y se conformó con una incómoda media reverencia desde su saco de dormir. Su majestad, yo... Nada de eso. La sonrisa de Thor era cálida, tranquilizadora. Te estás recuperando. Quédate cómodo. Solo quería ver cómo estabas. Estoy bien. Pero la voz de Finn era débil, insegura. Me alegro de oírlo. Thor se agachó más en el carro, poniéndose en cuclillas para quedar al nivel de los ojos de Finn. Me han dicho que tienes 12 años. Sí, señor. Su majestad, señor. Finn le lanzó a Mia una mirada de pánico, claramente abrumado. Solo Thor está bien. La expresión del rey era paciente. Tu hermana mencionó que has estado enfermo por un tiempo. Haremos que mis sanadores en la capital te examinen. De acuerdo. Finn miró a Mia, quien asintió levemente. De acuerdo. Pero probablemente sea solo una tos. Los sanadores no encontrarán nada malo. Solo soy tardío. Eso es lo que todos dicen. Tarde para todo. ¿Tarde para qué?, preguntó Thor suavemente. Las pequeñas manos de Finn se retorcieron en la manta. Mi lobo, ya deberías haber cambiado. Todos los demás niños lo hicieron. Miró a Thor con ojos demasiado viejos para tener 12 años, llenos de una esperanza que intentaba ocultar desesperadamente. ¿Crees que tal vez si mejoro, si mis pulmones funcionan bien, mi lobo finalmente vendrá? La expresión de Thor se suavizó. Yo no cambié hasta que tuve 13 años. Volví loco a mi padre. Pensó que algo andaba mal conmigo. Toda la actitud de Finn cambió. El miedo dio paso a una esperanza dolorosa. ¿De verdad? Fuiste tardío, muy tardío. Algunos de los médicos de la corte querían declararme no apto para el trono. La sonrisa de Thor fue autocrítica. Resulta que mi lobo simplemente no estaba listo todavía. Cuando finalmente apareció, valió la pena la espera. Los otros niños dicen que estoy roto. La voz de Finn bajó a casi un susurro, que nací humano y que mi mamá mintió sobre que mi papá era un lobo. El corazón de Mia se partió. Sabía que los otros niños eran crueles. Pero oír a Finn decirlo en voz alta, oír el dolor en su voz. No estás roto, dijo Thor con firmeza. Y cualquiera que diga lo contrario es un tonto. Concéntrate en ponerte sano. Un cuerpo fuerte facilita el primer cambio. Finn miró a Thor como si le acabara de entregar la luna. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Thor se enderezó, con cuidado de no golpearse la cabeza. Descansa. Pronto estaremos en la capital y luego te cuidaremos. Salió del carro, pero no sin antes cruzar una mirada con Mia. La gratitud que ella sentía debió de reflejarse en su rostro, porque la expresión de él se transformó en algo cálido y cómplice. Gracias, articuló ella con los labios. Thor solo sonrió y dejó caer la lona del carro. Es agradable, dijo Finn en el repentino silencio, su voz llena de asombro.
Pensé que los reyes daban miedo. Sigues siendo un rey, le recordó Mia. No te pongas demasiado cómodo. ¿Te gusta? La sonrisa de Finn era brillante a pesar de su agotamiento. Pones esa cara cuando te habla, toda suave y rara. No es cierto. El calor inundó las mejillas de Mia. Y se supone que debes estar descansando, no analizando mis expresiones faciales. Pero Finn seguía sonriendo mientras se acomodaba de nuevo en las mantas. A él también le gustas. Puedo notarlo. Mia no respondió. Simplemente se quedó sentada en el carro que se mecía, escuchando la respiración de Finn calmarse, tratando de no pensar en la forma en que su corazón se había hinchado cuando Thor tranquilizó a Finn sobre el cambio. Cuando se despertó antes del amanecer, se sorprendió al descubrir que su primer pensamiento no fue sobre Grey Hollow, o la supervivencia, o la investigación que tenía por delante. Fue sobre Thor, cabalgando en algún lugar adelante en la oscuridad, y si él también estaría pensando en ella. La capital apareció en el horizonte al mediodía del cuarto día, y el primer pensamiento de Mia fue, no pertenecemos aquí. Era masiva, muros de piedra que se extendían hacia el cielo, torres que atrapaban la luz del sol y la devolvían en destellos dorados, calles que bullían con más gente de la que Mia había visto en toda su vida. Grey Hollow cabría solo en el distrito del mercado de la capital, y aún sobraría espacio. Finn pegó la cara a la abertura del carro, con los ojos enormes. Mia, mira, hay torres. Su voz se agudizó por la emoción. Puesto a que puedes ver el mundo entero desde allí arriba. Quizás deberías calmarte antes de hiperventilar, dijo Mia, pero su estómago se retorció de nervios. Esto era poder y riqueza concentrados en piedra y acero. Y ella era una ladrona de una manada salvaje que nunca había tenido un vestido que no fuera robado. Thor se acercó al carro como si sintiera sus pensamientos. Abrumador, ¿verdad? Esa es una forma de decirlo. Mia se obligó a mirarlo a los ojos. Creciste aquí. No vi el mundo más allá de estos muros hasta que tuve 16 años y convencí a mi padre de que me dejara cabalgar con las patrullas fronterizas. La mirada de Thor recorrió la ciudad con algo que podría haber sido afecto o resignación. No puedo imaginar crecer en un lugar como este. Y yo no puedo imaginar crecer en un bosque, aprendiendo a cazar y rastrear y sobrevivir solo por instinto. Su sonrisa fue pequeña. Ambos somos extranjeros en los mundos del otro, pero eso significa que podemos enseñarnos mutuamente, Mia. Los guardias de las puertas de la ciudad se pusieron firmes cuando su grupo se acercó, con los ojos abiertos de par en par al ver a su rey. Thor les hizo una seña para que pasaran, y de repente estaban dentro. La gente se detenía a mirar. Los susurros se extendieron por la multitud, y Mia captó el momento exacto en que los lobos de la ciudad los olieron. Manada salvaje. Podían olerlo en ella y en Finn, el bosque en su cabello, el humo de la leña en su ropa. Mia se subió la capucha instintivamente, tratando de hacerse más pequeña. A su lado, Finn se había quedado en silencio, su emoción anterior reemplazada por un nerviosismo de ojos abiertos. Pueden notarlo, ¿verdad? Que somos diferentes. Sus manos se retorcían en su camisa raída, de repente dolorosamente consciente de los parches que Mia había cosido. La suciedad que no se lavaba del todo. La forma en que su ropa le quedaba holgada en su pequeño cuerpo. Olemos mal para ellos, así era. Mia podía sentir el peso de cientos de ojos, ver a las damas de la corte cubrirse la nariz con pañuelos perfumados. Finn se encogió aún más, tratando de desaparecer. Saben que no pertenecemos aquí. Oye, Mia lo acercó. Pertenecemos a cualquier lugar que decidamos. Ellos no pueden hacernos sentir pequeños. Pero incluso mientras lo decía, su propio corazón martilleaba. Thor debió de notar su incomodidad porque se retrasó para cabalgar directamente al lado de su carro. Su presencia era un escudo contra la curiosidad de la multitud. Ignóralos, dijo en voz baja. Chismorrearán por un día o dos, luego encontrarán algo nuevo en qué fijarse. La corte siempre tiene hambre de un nuevo escándalo. El palacio apareció a la vista, masivo más allá de toda comprensión, todo de piedra blanca y arquitectura imponente. Jardines que podrían tragarse a Grey Hollow.
Mia sintió que se le secaba la boca. Nos quedamos ahí, susurró Finn. Son mis invitados, respondió Thor. Sé que es mucho, pero prometo que los sanadores valen el choque cultural. Los hicieron pasar por puertas, a través de patios y por escaleras que parecían no tener fin. Los sirvientes aparecían de todas partes, llevándose los caballos, cargando equipaje que Mia ni siquiera sabía que tenían, inclinándose y murmurando. Su Majestad, a cada paso. Thor se detuvo en una puerta a mitad de un pasillo interminable. Su suite. Suite era quedarse corto. La habitación era palaciega. Grandes ventanas con vistas a jardines cuidados, muebles relucientes de pulido y la cama. Finn pasó corriendo a su lado, se lanzó sobre la enorme cama e inmediatamente se hundió en un colchón tan suave que de hecho gritó. Mia, estoy siendo devorado por la comodidad. A pesar de todo, Mia se rió. La expresión de Thor se volvió increíblemente suave al verlos. Hay una habitación contigua para Finn. El cuarto de baño está por allí. Cualquier cosa que necesiten, solo tiren de esa cuerda. Un cuarto de baño. Finn saltó de la cama, con el pelo de punta. Con agua caliente, ¿de verdad? ¿Puedo? ¿Tengo permiso? Es tuyo, dijo Thor, divertido. Úsalo tanto como quieras. Finn corrió hacia el cuarto de baño, dejando a Mia y Thor de repente, intensamente solos. Enviaré a los sanadores en 1 hora, dijo Thor, pero no se movió hacia la puerta. Simplemente se quedó allí, mirándola a la luz de la tarde, con algo cálido y anhelante en sus ojos. Parecías aterrorizada. Mis botas están dejando barro en tu suelo. Mia gesticuló impotente. Nuestro suelo. Mientras estén aquí, esto es suyo. Dio un paso más cerca. Y no me importa el barro, Mia. Me importa que estés aquí, que estés a salvo. La intensidad en su voz le cortó la respiración. Su loba vibraba de nuevo. Más cerca. Lo quiero más cerca. Thor, yo lo sé. Demasiado, demasiado rápido. Pero no retrocedió. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para venir aquí. Todavía no he decidido si confío en ti, respondió Mia honestamente. La sonrisa de Thor era torcida, esperanzada. Pero seguiré intentando ganármela. Luego se fue, la puerta se cerró suavemente detrás de él, y Mia se quedó de pie en el lujo, sintiéndose más perdida de lo que se había sentido desde que murieron sus padres. Finn salió del cuarto de baño, chorreando agua, y sonriendo como si hubiera descubierto un tesoro enterrado. Mia, ¿huéleme? ¿Qué? Solo huele. Le metió el pelo húmedo bajo la nariz. Es lavanda. ¿Huelo elegante ahora? Mia se rió y abrazó a Finn con fuerza, presionando su cara contra su cabello recién perfumado. Hueles ridículo, dijo ella, con la garganta apretada. ¿Ridículo elegante o ridículo malo? El mejor tipo de ridículo. Lo abrazó más fuerte. Este chico valiente y esperanzado que había viajado tan lejos por fe. Te quiero, problemático, pero no te encariñes demasiado, ¿de acuerdo? Esto es temporal. Los sanadores llegaron 1 hora después, liderados por una mujer mayor con cabello veteado de plata y ojos que no se perdían nada. Se presentó como Bria y examinó a Finn con una minuciosidad suave. Respira hondo, instruyó Bria, presionando su oreja contra el pecho de Finn. Finn obedeció, sentado muy quieto en el borde de su gran cama. Mia estaba cerca, observando cada microexpresión que cruzaba el rostro de Bria. La sanadora escuchó durante lo que pareció una eternidad. Luego se enderezó, su expresión cuidadosamente neutral, de una manera que hizo que a Mia se le cayera el estómago. La inflamación pulmonar es crónica, dijo Bria finalmente. Pero eso no es todo. Hay cicatrices en las vías respiratorias inferiores, daño antiguo, probablemente por infecciones repetidas que no se trataron. Pero la medicina ayudó, dijo Mia, odiando lo defensiva que sonaba. Su fiebre bajó. Está respirando mejor. La medicina trató la infección aguda, pero el daño subyacente. Bria sacó un pequeño vial, lo sostuvo a la luz. Esto ayudará, junto con tratamientos de vapor, pero no te mentiré. Necesitará meses de cuidado constante, quizás más. El rostro de Finn se arrugó. Entonces, no estoy mejorando.
Estás mejorando, corrigió Brea suavemente, solo que no tan rápido como te gustaría. Tu cuerpo ha estado luchando durante mucho tiempo, Finn. Necesita tiempo para sanar adecuadamente. Le tocó el hombro. Sé paciente contigo mismo. Después de que Brea se fue con instrucciones y una cesta de hierbas, Finn se acurrucó de lado, de espaldas a Mia. Sus hombros se sacudían con lágrimas silenciosas. Estaba tratando de esconderse. Oye, Mia se sentó en el borde de su cama, su mano encontró su espalda. La oíste, estás mejorando. Meses, Mia. Su voz estaba ahogada por la almohada. Voy a... Va a llevar meses. ¿Y si mi lobo nunca llega? La culpa le arañó la garganta. Debería haberle conseguido ayuda antes. Debería haber encontrado una manera de pagar una medicina adecuada en lugar de estirar hierbas baratas hasta que apenas funcionaban. Esto no es tu culpa, dijo Finn, como si pudiera leer sus pensamientos. Se dio la vuelta, con los ojos enrojecidos pero feroces. Me mantuviste con vida, Mia. Hiciste todo lo que pudiste. Un suave golpe interrumpió el momento. Mia se apartó, secándose los ojos rápidamente. Thor entró, llevando una caja de madera tallada con intrincados lobos corriendo por los bosques. Miró entre ellos, notó el rostro manchado de lágrimas de Finn y la postura defensiva de Mia, y su expresión se suavizó. Brea me lo dijo en voz baja, sobre las cicatrices. Lo siento, está bien. Finn se enderezó, tratando de parecer valiente. No tienes que estar bien todo el tiempo. Thor se acercó, puso la caja en la cama entre ellos. Pero pensé que esto podría ayudar mientras te curas. Finn la abrió con dedos cuidadosos. Dentro, una colección de libros, sus lomos gastados por el uso, títulos sobre lobos, sobre el cambio, sobre la historia de la magia de las manadas, y en el fondo, un pequeño lobo tallado. Mi padre me lo hizo, dijo Thor, cuando tenía tu edad y estaba aterrorizado de que mi lobo nunca llegara. Dijo, incluso si mi lobo era tardío, no significaba que no fuera de la manada. Su voz se volvió áspera. Pensé que quizás te vendría bien el recordatorio. Los dedos de Finn temblaron mientras levantaba la talla. Esto era tuyo. Ahora es tuyo si lo quieres. Finn se apretó el lobo contra el pecho. Nuevas lágrimas brotaron. Gracias. Gracias. La mano de Thor se posó en el hombro de Finn, apretando suavemente. Vas a estar bien, te lo prometo. Y mientras te curas, eres bienvenido a cualquier cosa que el palacio tenga para ofrecer, donde sea que quieras explorar. ¿Incluso las torres? La voz de Finn era densa, pero esperanzada. Especialmente las torres. Thor sonrió. Te llevaré yo mismo mañana si te sientes lo suficientemente fuerte. Después de que Thor convenció a Finn de probar el tratamiento de vapor que Brea había prescrito, convirtiéndolo en una aventura en lugar de una medicina, el niño finalmente se durmió, con el lobo tallado bajo su almohada y una pequeña sonrisa en su rostro. Mia siguió a Thor al pasillo, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Gracias, dijo, por hacerlo sentir que importa. Él importa. Los ojos de Thor encontraron los de ella en el pasillo oscuro. Ambos importan. La loba de Mia se agitó, interesada. Más cerca. Lo quiero más cerca. Deberías descansar, dijo ella, necesitando llenar el silencio. Todavía te estás curando. Tú también. Su mirada se posó en sus manos, ásperas por años de supervivencia. Un corte fresco en su pulgar por trepar por la ventana del boticario. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche entera sin escuchar la respiración de Finn o planear el próximo atraco? La precisión de sus palabras la tomó por sorpresa. Duermo bien. Mentirosa, pero su voz era suave, casi burlona. Se apoyó contra la pared y ella notó lo cerca que estaban, lo suficientemente cerca como para ver las motas de oro en sus ojos ambarinos, lo suficientemente cerca como para que su aroma la envolviera como algo físico. Empezamos la investigación mañana, dijo Thor, y había algo en su voz que hizo que su pulso se acelerara. Revisar los registros de aplicación de la ley del invierno pasado. Te necesitaré allí. ¿Por qué?
La palabra salió más entrecortada de lo que pretendía, porque notarás cosas que yo pasaría por alto. Se apartó de la pared y de repente estaba allí mismo, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Porque sabes lo que pasó en el terreno, porque se detuvo. Su mirada había caído a su boca y el calor en sus ojos hizo que su estómago diera un vuelco. Las manos de Thor se flexionaron a sus costados como si estuviera luchando contra el impulso de alcanzarla. Porque cada vez que te miro, olvido por qué no te estoy besando. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y honesta. El corazón de Mia se estrelló contra sus costillas. Thor, yo lo sé. Su mandíbula se tensó, un músculo saltó. Conozco todas las razones por las que no deberíamos. Estás aquí para investigar. Se supone que debo ser profesional. Planeas irte tan pronto como Finn esté mejor. Y yo, se interrumpió, exhaló bruscamente. Pero por los dioses, Mía, no puedo dejar de pensar en ti. Se le cortó la respiración. Yo también pienso en ti. Algo brilló en sus ojos. Calor y deseo y un hambre apenas contenida. No deberías decirme eso. ¿Por qué no? Porque me hace querer hacer cosas que definitivamente no son profesionales. Su voz se había vuelto áspera, casi un gruñido. Su mano se levantó, flotando cerca de su cara. Dime que me aleje, y si no quiero que lo hagas. El control de Thor se deshilachó visiblemente. Podía verlo en la forma en que sus pupilas se dilataron, en la tensión que se acumulaba en sus hombros, en la forma en que su mirada seguía cayendo a su boca como si estuviera hambriento por su sabor. Mía. Su nombre sonaba destrozado. Si no te apartas ahora mismo. Ella no se apartó. En cambio, su mano se levantó. Los dedos se enroscaron en la parte delantera de su camisa. La tela era suave bajo su palma, cálida por el calor de su cuerpo. Podía sentir su corazón acelerado bajo sus nudillos, tan rápido como el de ella. ¿Qué pasa si no lo hago? Desafió, su voz apenas reconocible. La contención de Thor se rompió como una cuerda que se parte. Un momento estaban separados. Al siguiente sus manos estaban sobre ella, una ahuecando la parte posterior de su cuello, la otra agarrando su cintura, y la estaba atrayendo contra él con una desesperación que le robó el aliento. Esto, susurró, y luego su boca estaba sobre la de ella. El beso fue incendiario. Thor la besó como si se hubiera estado conteniendo durante días, y finalmente no pudo más. Su boca era caliente y exigente, su lengua barriendo más allá de sus labios para saborearla más profundamente. Y Mia hizo un sonido que nunca se había oído hacer antes. Mitad jadeo, mitad gemido. Su espalda golpeó la pared, aunque no recordaba haberse movido, y el cuerpo de Thor se presionó contra el de ella. Su mano se apretó en su cabello, inclinando su cabeza para poder besarla más fuerte, más profundo, como si quisiera meterse dentro de su piel. Los dedos de Mia se deslizaron en su cabello, tirando lo suficientemente fuerte como para hacerlo gemir contra su boca. El sonido vibró a través de ella. Se arqueó hacia él, desesperada por más contacto, y sintió que su agarre en su cintura se apretaba. Mia. Se apartó lo suficiente como para jadear su nombre. Sus ojos estaban salvajes, las pupilas tan dilatadas que el ámbar era solo un anillo delgado. Deberíamos... Ella lo atrajo de nuevo hacia abajo, besándolo con todo lo que había estado conteniendo desde el río. Thor hizo un sonido áspero de aprobación y le devolvió el beso con renovada intensidad. Su boca se movió hacia su mandíbula, su garganta, encontrando el punto debajo de su oreja que la hizo jadear y arquearse más fuerte contra él. Sus dientes rozaron su pulso y su loba aulló de aprobación. Su mano se deslizó de su cintura a su cadera, atrayéndola aún más cerca. Podía sentir cada línea dura de él. Podía sentir exactamente cuánto quería esto. La quería a ella. Sus dedos se apretaron en su cabello, y él gimió de nuevo. El sonido pura necesidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando como si hubieran corrido millas, sonrojados y despeinados. Thor presionó su frente contra la de ella.
Eso fue... Su voz estaba completamente destrozada. Sí, la propia voz de Mia no estaba mucho mejor. Sentía los labios hinchados, la piel demasiado caliente, y cada parte de ella la instaba a seguir besándose hasta que ninguno de los dos pudiera pensar con claridad. El pulgar de Thor trazó su mandíbula con dedos temblorosos. He querido hacer eso desde que te saqué de ese río, desde que me miraste como si valiera la pena salvarme. Vales la pena salvarte. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos ardieron. Se inclinó de nuevo y Mia pensó que iba a besarla hasta dejarla sin sentido por tercera vez. Pero una puerta se abrió en algún lugar del pasillo. Voces. Thor maldijo suavemente, retrocediendo con visible renuencia. Su cabello estaba completamente desordenado por sus dedos. No había forma de ocultar lo que habían estado haciendo. Un sirviente apareció por la esquina, les echó un vistazo y tuvo la delicadeza de mirar al suelo. Su Majestad, Lord Annesley solicita una audiencia sobre las disputas fronterizas. Thor se pasó una mano por el pelo, tratando de recomponerse. Dile que estaré allí en breve. El sirviente se inclinó y desapareció rápidamente. Debería... Thor señaló hacia el pasillo, pero sus ojos todavía estaban fijos en su boca. Luego se alejó y Mia se quedó en el pasillo con la espalda contra la pared, el corazón acelerado, todo su cuerpo todavía zumbando por su toque. Lengua talentosa, ronroneó su loba, engreída y satisfecha. La cosa esa que gira. Es muy bueno en la cosa esa que gira. Por una vez Mia no pudo encontrar un solo argumento. Por las mañanas, Mia trabajaba con Thor en su estudio privado, revisando los registros de las acciones de aplicación de la ley del invierno. Encontraron patrones de inmediato. Las aldeas atacadas no solo estaban atrasadas en los impuestos, todas eran territorios de manadas salvajes, y todas estaban estratégicamente posicionadas cerca de recursos valiosos. Madera, hierro, tierra fértil que la corona podía reclamar y redistribuir. Esto no era un castigo, dijo Mia una mañana, extendiendo un mapa sobre el escritorio de Thor. Esto era un desplazamiento. Forzarnos a salir. Reclamar la tierra como confiscada. La mandíbula de Thor se tensó mientras estudiaba el mapa. ¿Pero quién se beneficia? La corona ya posee la tierra, solo arrendamos los derechos del territorio a las manadas. Alguien que quiere arrendárselo a sí mismo o venderlo. El dedo de Mia trazó el patrón. Alguien con acceso a las órdenes de aplicación de la ley y la autoridad para firmarlas en tu nombre. Trabajaban en una proximidad cuidadosa, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran cuando se inclinaban sobre los documentos. Lo suficientemente cerca como para que Mia pudiera olerlo, pero no se habían vuelto a besar. Ambos estaban siendo cuidadosos, bailando alrededor de la atracción que tiraba como la gravedad. Pero el deseo estaba allí, hirviendo a fuego lento bajo cada interacción. Mia encontró a Finn en el cuarto de baño la tercera tarde, de pie frente al espejo de bronce con la camisa quitada, girándose de lado para examinar su reflejo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella desde la puerta. Se sobresaltó, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. Nada, Finn. Sus hombros se hundieron. Solo estoy mirando. Mia se acercó, vio lo que él estaba viendo. Costillas todavía demasiado prominentes a pesar de la comida del palacio. Brazos delgados donde otros niños de 12 años ya tenían músculos en desarrollo. Un pecho que parecía casi cóncavo cuando respiraba hondo. Era pequeño, siempre había sido pequeño. Pero aquí, rodeado de niños nobles bien alimentados que cambiaban y peleaban y crecían como la mala hierba, era imposible no notarlo. Soy el chico más bajo del patio de entrenamiento, dijo Finn en voz baja, todavía mirando su reflejo. Incluso los de 10 años son más altos que yo, y Corbin tiene mi edad. Sus hombros son así. Hizo un gesto para indicar una anchura que no poseía. Cambió el mes pasado y su lobo ya es más grande que la mayoría de los adultos. Has estado enfermo, Finn. Tu cuerpo se está poniendo al día. Se giró para mirarla. Lo intento, Mia, lo intento todos los días. Cierro los ojos e imagino a mi lobo, pero no pasa nada. Nunca pasa nada. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. Lo abrazó.
Sintió como su pequeño cuerpo temblaba por el esfuerzo de no llorar. Tu lobo vendrá, dijo Bria. Para entonces los otros niños se habrán olvidado de que existo. Ya me miran como si no estuviera. Entonces son tontos. Oh, eso le sacó una risa húmeda. Se apartó, secándose los ojos bruscamente. Estoy siendo tonto. Lo siento. No eres tonto. Tienes 12 años y todo es difícil ahora mismo. Le entregó su camisa. Vamos, salgamos de aquí antes de que te conviertas en una ciruela pasa con olor a lavanda. Finn se puso la camisa. Luego dudó. Mía, ¿crees que Thor me enseñaría a pelear? ¿Como pelear de verdad? No las cosas de bebés que los entrenadores me hacen hacer porque creen que me romperé. ¿De verdad quieres aprender? Quiero aprender a no ser inútil. Sacó la barbilla. Incluso si mi lobo no llega, todavía podría ser fuerte, ¿verdad? El pecho de Mia dolió al mirarlo, decidido, valiente, tratando desesperadamente de encontrar alguna manera de pertenecer. Le preguntaré, pero Finn, no eres inútil, y cualquiera que te haga sentir así tendrá que responderme. Y su sonrisa fue pequeña, pero genuina. Das miedo cuando te pones protectora. Esa noche, Mia encontró a Thor en los jardines. Estaba solo, algo raro, de pie junto a la fuente con papeles en la mano, frunciendo el ceño ante lo que contenían. ¿Malas noticias?, preguntó ella. Él levantó la vista y su expresión se suavizó de inmediato. Solo informes del tesoro. Nada que no pueda esperar. Dejó los papeles a un lado. Pareces preocupada. Está bien, Finn. Está mejorando, pero tiene sus demonios. Mia se movió para pararse a su lado, observando el agua de la fuente atrapar la luz del sol que se desvanecía. Preguntó si le enseñarías a pelear. Sé que estás ocupado. No lo pediría, excepto que lo haré. Thor no dudó. Mañana, si se siente lo suficientemente fuerte, puedo mostrarle las formas básicas, ayudarlo a desarrollar fuerza. Gracias. La gratitud en su voz lo hizo sonreír. No necesitas agradecerme por pasar tiempo con él. Me gusta Finn. Es inteligente y divertido y más valiente de lo que cree. La mano de Thor encontró la de ella en el borde de la fuente, sus dedos rozando los de ella. Además, enseñarle significa que puedo verte más a menudo. Eso no es ninguna dificultad. El calor subió por el cuello de Mia. Su majestad, interrumpió una voz, suave y culta. Perdone la intrusión. Mia se giró para encontrar a un hombre que se acercaba, de unos 40 y tantos años, impecablemente vestido con hilos de plata en el pelo oscuro. Se movía con la confianza fácil de alguien nacido en el privilegio. Lord Annesley. La mano de Thor no soltó la de ella, pero su postura cambió sutilmente. Pensé que asistías a la sesión del consejo, concluyó temprano. Lord Byar se sentía indispuesto. La mirada de Annesley se posó en sus manos unidas. Luego volvió al rostro de Thor. Quería ponerlo al día sobre las negociaciones fronterizas antes de la reunión de mañana, pero veo que está ocupado. Esta es mía, dijo Thor, y había algo protector en su tono. Me ha estado ayudando a revisar algunos asuntos administrativos del invierno pasado. Ah, la misteriosa salvadora del incidente del carruaje. La sonrisa de Annesley fue educada. Toda la corte ha estado hablando de ello. Un rescate bastante dramático, me han dicho. Solo pasaba por allí, dijo Mia. Qué afortunado. La atención de Annesley se desvió de nuevo a Thor. ¿Debo volver más tarde, cuando esté menos distraído? Qué afortunado. Para todos nosotros, por supuesto, estaríamos bastante perdidos sin su majestad. Annesley se volvió hacia Thor. ¿Debo volver más tarde? Cuando esté menos distraído. Las negociaciones fronterizas pueden esperar hasta la sesión del consejo de mañana, dijo Thor, su voz con un filo. ¿Había algo urgente? Nada que no pueda esperar. Disfrute de su velada, su majestad. Señorita, hizo una pausa, esperando claramente un apellido que Mia no le dio. Bueno, buenas noches a ambos. Se inclinó y se fue, su abrigo de terciopelo susurrando detrás de él. Mia esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído. No le caigo bien. A Annesley no le gusta nadie que tenga mi atención. Thor le apretó la mano.
No te preocupes por él. Es un poco anticuado en sus puntos de vista, pero has sido leal a la corona desde antes de que yo naciera. Entonces debe pensar que soy completamente inapropiada. Lo eres, pero Thor sonreía. Por eso me gustas. Se supone que estamos revisando los informes del tesoro, Thor. Preferiría revisarte a ti. Las palabras salieron antes de que pareciera pensarlas. Sus ojos se abrieron ligeramente. Eso sonaba menos atrevido en mi cabeza. Mia se rió, sorprendida y encantada. ¿Está coqueteando conmigo, Su Majestad? Terriblemente, al parecer. Pero él sonreía, atrayéndola más cerca por sus manos unidas. ¿Está funcionando? Quizás su corazón martilleaba mientras entraba en su espacio, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Inténtalo de nuevo más tarde, y te lo haré saber. Los ojos de Thor se oscurecieron con la promesa. Más tarde, definitivamente más tarde. Su pulgar trazó sus nudillos una vez más, antes de soltarla a regañadientes. Pero primero, me han dicho que los registros de impuestos son muy románticos. ¿Vamos a investigar? Guíe el camino, Su Majestad. Su sonrisa fue absolutamente triunfante. A la mañana siguiente, Thor apareció en el patio de entrenamiento justo después del amanecer con Finn a cuestas. El chico parecía nervioso pero emocionado, vestido con ropa de entrenamiento que todavía le quedaba grande. Mia observaba desde la barrera mientras Thor le mostraba a Finn las posturas básicas, corrigiendo su posición con manos pacientes. «Estás pensando demasiado», dijo Thor, después de que Finn fallara la misma secuencia 3 veces. «Tu cuerpo sabe qué hacer. Solo tienes que confiar en él. Es fácil para ti decirlo. Eres enorme». Finn señaló la complexión de Thor. «Soy como un palo. Yo también era un palo a los 12 años. Mis entrenadores me llamaban Arbolito hasta que cumplí 15 y finalmente di un estirón». Thor se agachó al nivel de Finn. «El tamaño no lo es todo. ¿Sabes qué importa más? La velocidad, la astucia. Usar la fuerza de tu oponente en su contra». Le dio un golpecito en la sien a Finn. «Eres inteligente, Finn. Eso vale más que los músculos». Toda la cara de Finn se iluminó. «¿De verdad? De verdad. Ahora, muéstrame esa secuencia de nuevo. Y esta vez, deja de preocuparte por ser perfecto. Solo muévete». Esta vez, Finn fluyó a través de la secuencia con más confianza. Todavía torpe, claramente un principiante, pero mejor. Trabajaron durante 1 hora hasta que Finn estaba sudando y respirando con dificultad, pero sonriendo como si hubiera ganado una batalla. Mientras Thor lo ayudaba con agua, Thor le revolvió el pelo. «Confía en mí, Finn. Vas a ser un guerrero algún día». Finn bajó la cabeza, pero Mia vio la esperanza florecer en su rostro. Vio cómo se erguía un poco más, saliendo del campo de entrenamiento, ya practicando los movimientos de pies que Thor le había mostrado y observando a Thor con él. Mia sintió que algo peligroso se asentaba más profundamente en su pecho. «Amor», observó su loba en voz baja. «Lo amamos». «Para», susurró Mia. Pero incluso mientras lo decía, sus manos temblaban, porque su loba tenía razón, y eso la aterrorizaba más que cualquier cosa que la investigación o los susurros de la corte pudieran hacer. Enamorarse de Thor significaba quedarse, significaba pertenecer a un mundo que nunca la aceptaría por completo, significaba arriesgarlo todo por un rey que podía tener a quien quisiera, que eventualmente se daría cuenta de que una ladrona de una manada salvaje no valía las complicaciones que traía. «Él ya nos eligió», argumentó su loba. «Por ahora», dijo Mia, «pero la gente cambia de opinión. Especialmente los reyes», resopló su loba, sin convencerse. El incidente ocurrió 1 semana después. Mia se despertó y descubrió que Finn ya se había ido a desayunar con los otros aprendices, finalmente comenzando a hacer amigos. Se vistió rápidamente, planeando encontrarse con Thor en su estudio para continuar revisando los registros de aplicación de la ley. Pero cuando abrió la puerta, se congeló. Alguien había pintado palabras en la pared del pasillo con pintura negra espesa, todavía húmeda y goteando. «La basura de la manada salvaje no pertenece aquí. Vuelvan a sus animales del bosque». Y debajo, más pequeño: «El chico huele a enfermedad y fracaso». El estómago de Mia se revolvió.
Sus manos se cerraron en puños mientras miraba las palabras, cada una diseñada para herir. Oyó pasos detrás de ella. Un sirviente jadeó, luego se alejó apresuradamente, probablemente para buscar a alguien que limpiara antes de que Thor lo viera. Pero Mia no se movió. Simplemente se quedó allí, leyendo las palabras una y otra vez, sintiendo cómo se hundían en su piel como veneno. Mia. Se giró para encontrar a Finn en el pasillo, con los brazos llenos de equipo de entrenamiento, su rostro palideciendo al ver el mensaje pintado. No lo mires, dijo ella rápidamente, moviéndose para bloquear su vista. Pero era demasiado tarde. Finn ya había leído cada palabra, sus ojos llenos de lágrimas. Intentó desesperadamente parpadear para contenerlas. Tienen razón, sin embargo, dijo, su voz pequeña. Huelo diferente. Estoy fallando. Huyó antes de que ella pudiera detenerlo. Sus pequeños pasos resonaron por el pasillo, desapareciendo en su suite con un portazo que la hizo estremecerse. Justo entonces, la voz de Thor cortó el pasillo como un látigo. ¿Quién hizo esto? Estaba al final del pasillo, todavía con sus cueros de entrenamiento, su expresión absolutamente asesina. No lo sé, dijo Mia. Acabamos de encontrarlo. Thor se acercó, sus ojos recorriendo las crueles palabras, su mandíbula tensándose con cada línea, antes de volverse hacia los sirvientes restantes. Encuentren a quien hizo esto. Los quiero en mi estudio en 1 hora y limpien esto. Inmediatamente, los sirvientes se dispersaron. Thor se volvió hacia Mia y la furia en sus ojos la hizo retroceder. ¿Estás bien? Estoy bien. Es solo pintura y palabras. Sus manos se cerraron en puños. No lo es. Estás bajo mi protección. Y alguien pensó que podía... Se interrumpió, respirando con dificultad. Voy a encontrar a quién hizo esto. Thor, no importa. Hemos lidiado con cosas peores. Centrémonos en la investigación. Me importa a mí. Le ahuecó la cara, su toque suave, a pesar de la rabia que vibraba a través de él. No toleraré que nadie en mi corte te trate como si fueras menos de lo que eres. Pero no pudieron encontrar quién pintó el mensaje. Los sirvientes afirmaron ignorancia. Los guardias no vieron nada. Era como si las palabras hubieran aparecido por arte de magia. Esa noche, Finn se negó a cenar. Mia lo encontró acurrucado en su cama, agarrando el lobo de cedro tallado que Thor le había dado, mirando por la ventana hacia el bosque más allá de las murallas de la ciudad. «Echo de menos mi hogar», dijo en voz baja cuando ella se sentó a su lado. No porque fuera mejor, solo porque era nuestro, ¿sabes? A Mia se le hizo un nudo en la garganta, lo sé. En Grey Hollow nadie fingía que le caíamos bien. Simplemente nos ignoraban, y eso estaba bien. Sabía cuál era mi lugar. Mia lo acercó, sintió lo pequeño que todavía era a pesar del entrenamiento. A pesar de la buena comida, a pesar de todo lo que Thor había intentado darles. Podemos irnos si quieres. Empacar mañana. No te obligaré a quedarte en un lugar donde eres miserable. Finn guardó silencio por un largo momento. ¿Quieres irte, Mia? Quiero que estés seguro y feliz. Eso no es lo que pregunté. Se apartó. ¿Quieres volver a Grey Hollow? El pecho de Mia dolió. No, admitió en voz baja. Todavía no. ¿Por Thor? Sí, pero también porque estás mejorando aquí. Finn asintió lentamente. Entonces nos quedamos. Al menos hasta que atrapen a quien hizo esto. Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. Además, Thor prometió enseñarme ese movimiento de desarme la próxima semana. No puedo irme antes de aprender eso. El alivio la inundó. ¿Estás seguro? Estoy seguro, solo estoy cansado esta noche. Se acomodó de nuevo en las almohadas. ¿Te quedarás hasta que me duerma? Siempre. Pero más tarde esa noche, incapaz de dormir, Mia se encontró en el estudio de Thor. El mensaje pintado seguía molestándola. No las palabras en sí, sino algo sobre la pintura. La forma en que había sido aplicada, trazos gruesos y deliberados que sugerían a alguien que había hecho esto antes. Sacó el informe del incidente de esa mañana, estudiando los detalles que apenas había registrado antes. Rotaciones de guardia, asignaciones de sirvientes, entregas de suministros. Allí, una anotación en la esquina, pequeña, casi invisible a menos que la estuvieras buscando. Un símbolo específico,
como una floritura en una letra A. El pulso de Mia se aceleró. Había visto esa marca antes. Empezó a sacar registros, retrocediendo a través de semanas de informes. El símbolo apareció de nuevo en un informe de hace 2 semanas, cuando un pequeño incendio había estallado en los cuartos de los sirvientes, y de nuevo un mes antes, cuando los suministros destinados a los refugiados de las manadas salvajes se habían estropeado misteriosamente. Cada incidente lo suficientemente pequeño como para descartarlo individualmente. Pero juntos, ¿tampoco puedes dormir? Mia saltó. Thor estaba en la puerta con ropa de dormir holgada, el pelo despeinado. Esta marca, señaló el símbolo. ¿La reconoces? Thor se acercó, inclinándose sobre su hombro. Sintió su calor, olió el pino invernal e inmediatamente sintió que su loba se agitaba con interés. Concéntrate, se dijo a sí misma. La expresión de Thor cambió de curiosa a sombría. Esa es la anotación personal de Ann Ainsley. La usa para rastrear las órdenes que ha supervisado directamente. Sus ojos se encontraron. La pintura en la pared, dijo Mia lentamente. El incendio, los suministros estropeados. ¿Estaba él detrás de todo? Thor ya estaba sacando libros de contabilidad, sus movimientos agudos y controlados. Si lo es, habrá más. Sus anotaciones aparecerán en otros incidentes. Trabajaron durante la noche, extendiendo documentos por todas las superficies, y con cada nuevo registro, el patrón se hizo más claro. La marca de Ann Ainsley aparecía en las acciones de aplicación de la ley del invierno pasado, en las confiscaciones de tierras, en cada incidente diseñado para hacer que los lobos de las manadas salvajes se sintieran mal recibidos, inseguros, no deseados en la capital. Al amanecer, tenían pruebas suficientes para condenarlo. Llevaremos esto al consejo, dijo Thor, su voz tensa por la furia controlada. En Ainsley está acabado, pero la loba de Mia estaba inquieta, caminando en su pecho. Algo se sentía mal. Si ha sido tan cuidadoso durante años, ¿por qué dejar su marca donde pudiéramos encontrarla? Arrogancia. No pensó que nadie miraría. Quizás. O quizás Ann Ainsley era más inteligente de lo que le habían dado crédito, y quizás sabía exactamente lo que habían encontrado. La cámara del consejo estaba casi llena cuando Thor y Mia llegaron, con sus pruebas en la mano. Pero antes de que Thor pudiera hablar, Ann Ainsley se puso de pie, con expresión grave. Su Majestad, me temo que tengo noticias inquietantes. Ha habido un incidente. El joven Finn ha sido secuestrado. El mundo se derrumbó bajo los pies de Mia. ¿Qué? Mis guardias encontraron pruebas de una lucha en su habitación hace solo unos momentos. Sangre en el suelo, señales de entrada forzada. La voz de Ann Ainsley era perfectamente comprensiva. Ya he enviado partidas de búsqueda, pero me temo... Mia no esperó a oír más. Corrió. Thor estaba justo detrás de ella, ambos corriendo por los pasillos del palacio. La habitación de Finn estaba exactamente como la describió Ann Ainsley. Muebles volcados, sangre manchada en el suelo, la ventana abierta. No, la voz de Mia se quebró. No, no, está vivo, dijo Thor con fiereza, agarrándola por los hombros. En Ainsley lo necesita vivo como palanca. Lo encontraremos. ¿Dónde? El palacio es enorme. Podría estar en cualquier lugar. Entonces Mia lo captó. Débil, casi enterrado bajo la cacofonía de olores del palacio, pero inconfundible. Jabón de lavanda y el aroma único a bosque salvaje de Finn. Su loba surgió, aferrándose a él como a un salvavidas. Puedo olerlo. Está debajo de nosotros. Corrieron por escaleras de caracol, a través de pasillos iluminados por antorchas que se volvían más fríos y húmedos a cada paso. El olor de Finn se hizo más fuerte. Sudor de miedo mezclado con lavanda, con sangre. Sangre fresca. El corazón de Mia se estrelló contra sus costillas. La puerta de la celda estaba abierta. Dentro, Finn atado a una silla, amordazado, con los ojos enormes de terror. Un guardia se cernía sobre él con una daga desenvainada presionada contra su garganta. Uno de los hombres personales de Ann Ainsley, y el propio Ann Ainsley, estaba en las sombras, ya no fingiendo simpatía. Su expresión era fría, calculadora. Esperaba que me siguieran, dijo con calma.
El hedor del chico lo hace tan fácil de rastrear. Útil por una vez, supongo. ¡Suéltalo! La voz de Thor era mortal. No lo creo. El tono de Annesley era conversacional, como si estuvieran discutiendo un nuevo papel pintado. Necesito una palanca, y esto parece efectivo, dada la forma en que ambos lo miran. Tócale de nuevo y yo... ¿Harás qué? ¿Atacarme mientras mi guardia tiene una hoja en la garganta del niño? La sonrisa de Annesley era fina. Eres más inteligente que eso. Al menos eso pensaba. Sacó un documento doblado de su abrigo. Papeles de abdicación. Fírmalos. Hazte a un lado en silencio. Y el chico vive. Tienes mi palabra como señor de este reino. Tu palabra. La voz de Mia temblaba de furia apenas controlada. La palabra de un hombre que quemó aldeas y asesinó familias. Necesidad. La expresión de Annesley no vaciló. Tus padres, por ejemplo, estaban organizando la resistencia, dando discursos sobre los derechos de las manadas salvajes. Alguien tenía que detenerlos antes de que la infección se extendiera. Mia se abalanzó. Thor la atrapó por la cintura, la sujetó mientras ella luchaba contra él con todas sus fuerzas. Ahí está, observó Annesley, ese temperamento de manada salvaje, apenas civilizado. ¿No es así? Su mirada se desvió hacia Finn, despectiva. El chico es aún peor, débil, enfermizo, ni siquiera puede cambiar. Le estoy haciendo un favor al linaje, acabando con él. El guardia apretó más la daga. Finn hizo un sonido detrás de la mordaza. No un grito, sino un gemido que no pudo reprimir del todo mientras la hoja le mordía la garganta. Sus ojos se cerraron con fuerza, las lágrimas brotaron, recorriendo sus pálidas mejillas. «Firma los papeles», dijo Annesley. «O míralo sangrar». «¡Para!». Mia seguía luchando contra el agarre de Thor, su voz quebrándose. «Por favor, Thor, solo... necesito que confíes en mí», dijo Thor contra su oído, tan bajo que solo ella pudo oír. «Por favor, Mia, confía en mí». Se quedó quieta, temblando en sus brazos. Thor la soltó lentamente, dio un paso adelante con las manos en alto. «Tú ganas. ¿Dónde firmo?» «Thor, no veré cómo muere». La voz de Thor transmitía una convicción absoluta. «Trae los papeles». Annesley colocó el documento en un barril, sacó una pluma. Elección inteligente, aunque el chico realmente no vale un reino. «Qué gracioso», escupió Thor. «Estaba pensando lo mismo de ti». Su mano se disparó, no hacia la pluma, sino hacia la garganta de Annesley. Estrelló al consejero contra la pared de piedra con fuerza suficiente para romper huesos. La pluma cayó al suelo. Los ojos de Annesley brillaron dorados. Su lobo surgió, un cambio parcial ondulando a través de él en un instante. Las garras rasgaron el brazo de Thor, desgarrando profundamente. Thor gruñó, su propio cambio comenzando. El guardia se movió hacia Mia, que estaba completamente expuesta. «Finn, corre», le gritó a su hermano. Pero el guardia fue más rápido. Su brazo se cerró alrededor de la garganta de Mia, tirando de ella hacia atrás. El metal frío le mordió las muñecas. Esposas de plata quemando como ácido. Su loba retrocedió, enjaulada, incapaz de cambiar. «¡No!». El grito de Finn fue crudo, desesperado. La daga del guardia se presionó contra la garganta de Mia ahora. «Deja de luchar o ella muere». Finn se movió. La transformación lo atravesó como un incendio forestal, agonizante, incompleta, pero feroz. Su mandíbula crujió y se alargó. Los colmillos brotaron con un sonido húmedo que hizo que el guardia se estremeciera. No eran colmillos normales. Eran largos, perversamente curvados, más afilados de lo que cualquier lobo de su edad debería poseer. Las cuerdas alrededor de sus muñecas se rompieron como hilo. El guardia lo vio venir, intentó ajustar su agarre en Mia, girar la daga, pero el colmillo de Finn se hundió en el antebrazo del guardia. El grito del guardia fue inhumano. Soltó a Mia, retrocediendo a trompicones, su brazo colgando en un ángulo extraño, la sangre brotando. Finn escupió carne y tela, sus ojos ambarinos ardiendo con furia protectora. Todavía estaba atado a la silla por un tobillo, todavía medio transformado, todavía pequeño,
pero absolutamente salvaje. «Vuelve a tocarla», gruñó, su voz distorsionada. «La próxima vez te arrancaré la garganta». El guardia huyó, agarrando su brazo arruinado. Annesley usó la distracción para liberarse del agarre de Thor con una explosión de fuerza alfa, su lobo completamente a la superficie ahora. Se abalanzó sobre Mia con las garras extendidas, yendo a matar. Thor lo interceptó en pleno salto. Chocaron en un enredo de garras y colmillos, completamente transformados ahora. Dos lobos masivos estrellándose contra la pared de piedra con fuerza suficiente para agrietarla. Annesley era mayor, más experimentado. Pero Thor era más joven, más rápido y absolutamente enfurecido. Las mandíbulas de Thor se cerraron alrededor de la garganta de Annesley, apretaron. Annesley se debatió, arañó desesperadamente los costados de Thor, dibujando surcos profundos que sangraban libremente. Pero Thor no lo soltó. Simplemente apretó más fuerte, aplastando la tráquea hasta que las luchas de Annesley se debilitaron, se volvieron más frenéticas y finalmente se detuvieron. Thor lo soltó con un gruñido, volvió a su forma humana en un movimiento fluido. Se paró sobre la forma colapsada de Annesley, respirando con dificultad, la sangre brotando de las marcas de garras en sus costillas. El lobo de Annesley retrocedió lentamente, dejándolo jadeando en el suelo de piedra, agarrando su garganta arruinada. La sangre apelmazaba su cabello plateado. De repente parecía viejo, frágil, disminuido. Al otro lado de la celda, Mia todavía luchaba con las esposas de plata. Sus muñecas ardían en carne viva y con ampollas. Finn apareció a su lado, todavía medio transformado, sus dedos con garras buscando a tientas las cerraduras. «Quédate quieta», logró decir a través de su mandíbula distorsionada, sus colmillos haciendo que las palabras sonaran arrastradas. «Casi lo tengo». Las esposas cayeron con un clic. Mia lo abrazó de inmediato, sin importarle que todavía estuviera parcialmente transformado, sin importarle la sangre que empapaba su ropa. «¿Estás bien?», respiró en su cabello. «¿Estás bien? ¿Estás...?» Lo mordí. La voz de Finn era extraña, temblorosa. «Mia, lo mordí. ¿Viste mis colmillos? Eran enormes». El cambio retrocedió lentamente, dolorosamente. Los colmillos se retrajeron con pequeños chasquidos que lo hicieron gemir. Las garras se convirtieron en dedos de nuevo. Su mandíbula crujió de vuelta a su lugar. Cuando terminó, se desplomó contra ella, de repente pequeño y de 12 años y cubierto de sangre. «Eso dolió», susurró. «Cambiar duele mucho». «Lo sé, cariño, pero lo hiciste. Me salvaste». Thor se acercó a Annesley, lo levantó por la garganta y lo estrelló contra la pared, listo para el golpe final. Los pies del consejero colgaban del suelo, su rostro amoratándose mientras el agarre de Thor se apretaba. «Thor», dijo Mia, su voz cortando la rabia. «No lo mates. Todavía no». La mano de Thor se apretó más. Annesley hizo un sonido de ahogo. «Dame una buena razón», dijo Thor, su voz apenas humana. «Porque quiero que sea juzgado. Quiero que todos sepan lo que hizo». La voz de Mia era firme mientras sostenía a su hermano tembloroso. «Quiero que se enfrente a la justicia, no solo a la muerte». Los ojos ambarinos de Thor se encontraron con los de ella a través de la celda. Vio la guerra allí, la necesidad de venganza contra la necesidad de hacer esto bien, de hacerlo público, de hacerlo importar. Finalmente Thor soltó su agarre. Annesley cayó al suelo de piedra, jadeando y ahogándose, una mano agarrando su garganta magullada. Miró a Annesley con frío desprecio. «De pie, serás juzgado por esto. Por todo. ¡Arréstenlo!», ordenó Thor mientras sus guardias entraban. Traición, asesinato, malversación. Mientras arrastraban a Annesley, los ojos del consejero encontraron a Finn, todavía en los brazos de Mia, todavía temblando. «No pensé que la pequeña bestia lo tuviera», carraspeó Annesley. «No es una bestia», dijo Mia en voz baja. «Es más valiente de lo que tú serás jamás». La risa de Annesley fue húmeda, amarga. «Veremos cuán valientes son ambos cuando la corte los destroce. Puede que me cuelguen, pero nunca pertenecerán aquí. Nunca». «Bien», dijo Finn, su voz ahogada contra el hombro de Mia.
No quiero pertenecer a ningún lugar donde estuviste tú. Las secuelas fueron un caos. Brian llegó para atender las heridas de Finn, el corte en su garganta, la piel en carne viva donde las cuerdas lo habían atado. Pero el chico apenas parecía notarlo, demasiado ocupado mirando sus manos, flexionando los dedos como si esperara que las garras aparecieran de nuevo. Cambié, seguía diciendo, con la voz llena de asombro. Realmente cambié. ¿Vieron? ¿Todos vieron? Vimos, dijo Mia, su propia voz densa por las lágrimas. Estaba aterrorizada, pero ahora sonreía, el terror desvaneciéndose en un alivio vertiginoso. Pero entonces el guardia tenía ese cuchillo, y pensé que si no hago algo, va a lastimar a Mia, y no podía permitir que eso sucediera. Así que simplemente me dejé llevar, y mi lobo estaba allí. Thor se arrodilló a su lado, su mano se posó en el hombro de Finn. Te salvaste a ti mismo y salvaste a tu hermana y a mí en el proceso. Eso no es solo valiente, Finn. Es extraordinario. Mis colmillos eran muy afilados, dijo Finn solemnemente. Ese guardia va a necesitar puntos. El juicio de Annesley fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Los registros financieros, las acciones de aplicación de la ley, los testimonios de familias desplazadas. Pero fue el testimonio de Finn lo que lo selló. El chico se paró ante la abarrotada cámara del consejo, pequeño pero firme, y contó su historia sobre las palabras pintadas, sobre ser secuestrado y retenido a punta de cuchillo, sobre el momento en que había cambiado para salvarse. Sé que solo soy un niño, dijo Finn, su voz clara, y sé que soy de una manada salvaje y huelo a bosques en lugar de rosas, pero también soy un lobo de verdad, y ese guardia lo descubrió cuando intentó lastimar a mi familia. El consejo vio su palma cicatrizada, donde había agarrado la hoja. Vio las marcas de mordedura en el brazo del guardia, profundas, inconfundiblemente hechas por los colmillos de un lobo joven. Y vieron a Thor de pie detrás de la silla de Finn, una mano en el hombro del chico, su expresión desafiando a cualquiera a cuestionar el valor del niño. La votación fue unánime, y Ninsley fue sentenciado a muerte por traición. Pero antes de que los guardias se lo llevaran, los ojos de Annesley se clavaron en Thor. Su sonrisa era fina, amarga, sabiendo. Tu padre se avergonzaría, dijo, su voz resonando en la silenciosa cámara. El rey Alistair construyó este reino sobre la dignidad, sobre el orden, sobre saber la diferencia entre la nobleza y los animales. Su mirada se desvió hacia Mia y Finn, luego de vuelta. Has dejado entrar a la basura de la manada salvaje en estos salones, en tu cama. Has hecho una burla de todo lo que él representaba. La mandíbula de Thor se tensó. Te destrozarán por esto, continuó Annesley. La corte, la nobleza, el reino mismo. Cada decisión que tomes será cuestionada, cada alianza debilitada. Todo porque no pudiste mantener las piernas cerradas por una rata del bosque que huele a... Llévenselo, ordenó Thor. Mientras los guardias arrastraban a Annesley hacia las mazmorras, su risa resonó por los pasillos de piedra. Te arrepentirás de esto, rey niño. Desearás haberme dejado matarlos a ambos. Esa noche, Mia estaba en su balcón, mirando las luces de la ciudad, tratando de ignorar el peso que presionaba su pecho. Estás pensando muy alto. La voz de Thor vino desde la puerta. Ella no se giró. Quizás Annesley tenía razón. ¿Sobre qué parte? Thor se movió para pararse a su lado. ¿La parte en la que es un traidor asesino o la parte en la que piensa que no eres digna de estar aquí? La parte sobre que te estoy poniendo en riesgo. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. Cada día que estoy aquí, tu reputación sufre. La corte susurra. Los nobles juzgan. Y ahora con el juicio. Todos saben que me elegiste a mí por encima de... ¿Por encima de qué? ¿Un reino construido sobre mentiras y corrupción? Thor la giró para que lo mirara. Mia, no me importa lo que susurren. Debería importarte. Eres el rey. Tus alianzas importan. Tu reputación. Mi reputación sobrevivirá a tener una reina que realmente se preocupa por la gente. Sus manos enmarcaron su rostro. Salvaste a Finn.
Ayudaste a exponer a Anne Ainsley. Has hecho más bien en 2 meses que la mitad de mi consejo en años. No estoy hecha para las cortes, dijo ella, su voz quebrándose. No sé cómo ser lo que necesitas. Entonces haremos una corte que se ajuste a ti. Cambiaremos las reglas. Construiremos algo nuevo. Su frente se presionó contra la de ella, pero ella se apartó antes de que pudiera decir más. Anne Ainsley dijo que tu padre se avergonzaría. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. Las había estado cargando desde la cámara del juicio. Se había dicho a sí misma que no, pero aquí estaban de todos modos. Tenía razón. ¿Tu padre habría aprobado esto? ¿A mí? Thor guardó silencio por un momento. Mi padre fue un buen rey, dijo finalmente, y se equivocó en algunas cosas. Creía que las manadas existían para servir a la corona, que el orden significaba jerarquía, que la fuerza significaba. Exhaló. Habría sido cortés contigo en la cena y luego me habría dicho en privado que terminara con esto. También murió antes de poder ver lo que sus políticas realmente le hacían a gente como tú y Finn. Antes de los graneros quemados, las familias que no sobrevivieron a un invierno por decisiones tomadas en habitaciones cálidas por hombres que nunca habían pasado hambre. Mia escudriñó su rostro. Eso no es un consuelo, Thor. No. Sus ojos la miraron fijamente. Es la verdad. Amaba a mi padre, pero no soy mi padre. Le metió un mechón de pelo detrás de la oreja, y dejé de necesitar su aprobación cuando lo enterré. Lo que necesito, lo que he elegido y seguiré eligiendo, eres tú. Ella vaciló. No se trata solo de tu padre. Se trata de cada señor en esa sala del consejo que miró a Finn como si fuera algo que se había traído en una bota. Se trata de lo que te cuesta, de lo que te seguirá costando. Mía. Eso, su voz era suave pero segura. Te estoy pidiendo que me elijas. No porque sea fácil o porque la corte lo apruebe, sino porque quieres esto tanto como yo. El resto, los susurros, la política, los señores con sus opiniones. He estado manejando eso toda mi vida. Puedo manejarlos contigo a mi lado mucho mejor de lo que puedo manejar cualquier cosa sin ti. Las luces de la ciudad se volvieron un poco borrosas. Parpadeó. Probablemente todavía te robaré a veces, dijo, su voz quebrándose entre una risa y un sollozo. Algo en su rostro se abrió. Alivio sobre todo, y algo tan cálido que era casi doloroso mirarlo directamente. Cuento con ello. Cuando se besaron bajo las estrellas, Mia sintió que algo fundamental encajaba en su lugar, como si cada pieza de su vida hubiera estado conduciendo a este momento. Esta persona, este futuro imposible que estaban construyendo juntos. 3 meses después, el 13º cumpleaños de Finn amaneció claro y brillante. El tipo de mañana de primavera que hacía que toda la capital pareciera brillar. Mia se despertó y descubrió que él ya se había ido. Una nota garabateada en su almohada. Jardines con Thor. Hoy es el día, puedo sentirlo. Los encontró en el claro detrás del palacio, el mismo lugar donde Thor había intentado enseñarle a Finn a pelear por primera vez hacía meses. Pero todo había cambiado desde entonces. Finn había crecido, casi 10 centímetros, hasta ser casi tan alto como Mia. Sus hombros se habían ensanchado por el entrenamiento diario. Sus mejillas se habían llenado por las comidas regulares. Se paraba de manera diferente ahora, confiado, firme. ¿Listo?, preguntaba Thor mientras Mia se acercaba. He estado listo desde que tenía 12 años y mordí a ese guardia. La sonrisa de Finn era brillante, sin miedo. ¿Mencioné que mis colmillos eran muy afilados? Porque lo eran. Todos lo dicen. Lo has mencionado, dijo Mia secamente, varios cientos de veces. Bueno, es información importante. Finn saltó sobre las puntas de sus pies, la energía nerviosa crepitando a través de él. Corbin dice que cuando cambie por completo, mi lobo probablemente será todo colmillos, como una boca andante, lo cual suena aterrador, pero también un poco increíble. Corbin también dijo que no podías hacer una voltereta hacia atrás desde el muñeco de entrenamiento, señaló Thor. Y sin embargo, puedo hacer 3 volteretas hacia atrás desde el muñeco de entrenamiento, corrigió Finn con orgullo. Soy muy atlético ahora.
¿Lo has notado? Mia cruzó una mirada con Thor por encima de la cabeza de Finn. El rey intentaba desesperadamente no reírse. Sí, muy atlético, asintió Thor solemnemente. Ahora, ¿estás listo para cambiar? ¿O te gustaría enumerar más de tus logros primero? Bien, bien, estoy cambiando. ¿Cómo hago esto de nuevo? Cierra los ojos. Encuentra a tu lobo. La voz de Thor se suavizó, pero esta vez no te contengas. Déjalo salir por completo. Finn cerró los ojos. Su rostro se arrugó por la concentración. Por un momento, no pasó nada. Luego todo su cuerpo se puso rígido. La transformación no se parecía en nada a sus medios cambios. Esto fue completo, inevitable. Su cuerpo reestructurándose con crujidos y chasquidos que hicieron que Mia se estremeciera. El pelaje onduló por su piel, gris plateado oscuro. Su columna se curvó, las extremidades se remodelaron, el rostro se alargó en un hocico de lobo. Cuando terminó, un joven lobo estaba donde había estado Finn. No enorme, pero elegante y poderoso, con esos distintivos ojos ambarinos. Y por los dioses, respiró Mia, sus colmillos. Incluso en forma de lobo, los colmillos de Finn eran notablemente más largos de lo normal, más afilados, pero perversamente curvados de una manera que hablaba de daño, de una mordida que no solo heriría, sino que devastaría. La cola de su joven lobo se movía frenéticamente. Ladró agudo y emocionado, luego procedió a correr 3 círculos completos alrededor del claro a toda velocidad, chocando contra un arbusto, rebotando y tacleando a Thor con fuerza suficiente para derribar al rey. Thor cambió suavemente, su propio lobo dorado masivo apareciendo en un instante. Inmovilizó a Finn con una pata, suave a pesar de la diferencia de tamaño, y Finn se retorció y mordisqueó jugando, y en general actuó como un cachorro sobreexcitado. Lo hice. La voz mental de Finn irrumpió a través del vínculo de la manada, fuerte y jubilosa, y absolutamente incontenible. ¿Viste? Soy un lobo. Soy un lobo de verdad. Vemos. Problemático, respondió Mia, sus ojos picando por las lágrimas de felicidad. Y mis colmillos son enormes. Thor, ¿mis colmillos son enormes? Oh, se sienten enormes. El lobo de Thor resopló lo que podría haber sido una risa. Son muy impresionantes. Finn se liberó, saltó hacia Mia y le metió la cara del lobo directamente en la suya. Mira mis colmillos, estoy mirando, dijo Mia, riendo y llorando al mismo tiempo. Son perfectos. Eres perfecto. El lobo de Finn dio otra vuelta de victoria alrededor del claro. Luego se lanzó detrás de un gran roble. Finn emergió completamente vestido pero despeinado, con la camisa al revés, sonriendo tan ampliamente que debía doler. Me muero de hambre, anunció. ¿Es eso normal? Siento que podría comerme todo el palacio. Muy normal, dijo Thor. ¿De cuánto estamos hablando? Los ojos de Finn se abrieron de par en par con las posibilidades. Como mucho pan o como un cerdo entero. La primera vez que cambié me comí un asado entero y me quedé dormido con la cara en la mesa, dijo Thor solemnemente. Mi padre nunca me dejó olvidarlo. Finn lo miró con pura admiración. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Esa noche, el gran salón estaba lleno para la celebración del cumpleaños de Finn. El chico se movía como si hubiera nacido para ello, rodeado de jóvenes nobles que querían oír sobre su cambio, sobre el golpe de estado, sobre el día en que había mordido a un guardia adulto y había vivido para contarlo. Ha contado esa historia 7 veces ya, dijo Mia desde donde estaba sentada junto a Thor en la mesa principal, y cada vez es más dramática. Se lo ganó. La mano de Thor encontró la de ella debajo de la mesa, el pulgar trazando lentos círculos en su palma. Déjalo tener su momento. Lo llaman el príncipe colmilludo ahora. ¿Oíste? Puede que yo haya iniciado ese rumor. Los ojos de Thor brillaron. Pensé que si iba a ser famoso, más valía darle un buen título. Mia ahogó una risa. Eres terrible. Te encanta. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y el simple toque envió calor por su brazo. Además, está haciendo más que solo presumir. Mira. Ella siguió su mirada. Finn estaba demostrando algo a un grupo de niños nobles.
La forma en que los lobos de las manadas salvajes se conectaban de manera diferente con sus animales, enseñándoles, no solo entreteniéndolos. Recibimos los informes de Grey Hollow ayer, dijo Thor en voz baja. Los nuevos graneros están construidos, la compensación distribuida. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. ¿De verdad? Tu hogar se está curando, Mia, porque te aseguraste de que lo hiciera. Levantó sus manos unidas. Le dio un beso en los nudillos. Salvaste más que solo a mí ese día en el río. Estaba tratando de robarte, ¿recuerdas? Y en cambio, robaste algo mucho más valioso. Su voz bajó, íntima a pesar del salón abarrotado. Mi corazón, mi futuro, todo lo que no sabía que necesitaba. El calor inundó sus mejillas. Eso es realmente romántico. ¿Cuándo te volviste bueno en esto? He estado practicando. Su mano libre se levantó para ahuecar su rostro, el pulgar rozando su pómulo. Tenía una reina muy exigente que insistió en que mejorara mis habilidades de cortejo. Mujer inteligente, la más inteligente. Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros e intensos. Ahora baila conmigo. Se puso de pie, tirando de ella, llevándola a la pista donde otras parejas ya se balanceaban al son de la melodía de los músicos. Sus brazos la rodearon, una mano en su cintura, la otra todavía sosteniendo la de ella. Se movieron juntos como si lo hubieran hecho 1000 veces, como si sus cuerpos hubieran memorizado los ritmos del otro. Te amo, dijo Thor contra su sien. Por si no lo he mencionado en las últimas horas, lo mencionaste esta mañana y en el almuerzo, y lo mencionaré de nuevo en la cena. La acercó más. Todos los días por el resto de nuestras vidas, voy a recordarte que soy tuyo. Que esto, señaló el salón, a fin riendo con amigos, a la corte que una vez se burló de ellos ahora celebrando juntos. Esto es real. Mia lo miró. ¿Sabes cuál es la parte realmente injusta? Dijo suavemente. ¿Cuál es? Planeaba robarte y marcharme. Un golpe rápido, nada personal. Su mano se deslizó hasta descansar sobre su corazón. Pero me hiciste querer quedarme. Me hiciste creer que podría pertenecer aquí. Me robaste la libertad de irme. Bien. Su frente se presionó contra la de ella. Nunca te dejaré ir. Cuando la besó, justo allí en medio del gran salón frente a toda la corte, Mia sintió que todo lo demás se desvanecía. Solo existía esto, su boca sobre la de ella, sus brazos alrededor de ella y la certeza absoluta de que estaba exactamente donde pertenecía. En algún lugar de la habitación, Finn silbó fuerte. Varios nobles se rieron. Voy a tener que vivir con eso durante los próximos 6 años, ¿verdad? Murmuró Thor contra sus labios. Como mínimo, dijo Mia, va a ser insufrible como adolescente. Thor se apartó lo suficiente como para mirarla, algo brillante y sin prisas en sus ojos. Te amo, dijo simplemente. Luego la besó de nuevo antes de que pudiera responder, lo cual probablemente fue lo mejor, porque al otro lado de la habitación, Finn silbó por segunda vez, más fuerte, y Mia decidió que la única respuesta razonable a todo aquello era devolverle el beso a su rey y dejar que el salón hiciera de eso lo que quisiera. ¿Puedes calificar esto del 1 al 10? Si te encantó, tengo una biblioteca de historias sin anuncios en mi Patreon que no están disponibles en ningún otro lugar, incluyendo capítulos picantes extendidos. El enlace está en el comentario fijado. Nos vemos allí.